Ahora, para la base del IRPF, tenemos que volver a calcular. Acordaros además que tenemos salario en especie, dos conceptos con los cuales vamos a tener que separar lo que es base IRPF dinerario y base del IRPF en especie. Entonces voy a ir con la parte dineraria. Acordaros que al IRPF va de la parte salarial todo, solo que desglosamos el salario en especie aparte, ¿eh? Entonces, estaríamos calculando para la base del IRPF 1.300 del salario más 105 de toxicidad más 230 de las comisiones más 90 de las horas extras, los 110 del plus de distancia, de la locomoción tenemos que ver el exceso, que era diferente para el IRPF, porque es 0,29 en Guipúzcoa y no 0,26, con lo cual añadimos 53,25 y por último tendríamos que sumar los 164,98. Vale, a ver, os lo clico aquí para que lo veáis. Entonces lo tenéis en colorines, ¿eh? Y ya solo nos quedaría añadir el salario en especie. Entonces, el salario en especie tenemos dos conceptos. 250 de la vivienda y 250 del vehículo. En el caso del vehículo no cambia. Lo que va a la remuneración mensual va también a la base del IRPF. Entonces, lo que nos va a cambiar es lo de la vivienda. ¿Por qué? Porque para el cálculo de la remuneración mensual hemos utilizado un 10%, que es lo que nos dice la Seguridad Social. En cambio, la normativa de la Hacienda guipuzcoana lo que nos dice es que se valora el 4%. Entonces, en lugar de un 10, tenemos que volver a hacer el cálculo. Entonces tendríamos el 4% de 30.000, dividimos entre 12 y nos sale que vamos a llevar a la base del IRPF 100. Ya veis que a la remuneración, a la nómina, lo que son los devengos, hemos llevado 250, pero en cambio para el cálculo del IRPF, al cambiar el porcentaje, se reduce lo que tiene que tributar. Entonces, cotiza 250 y tributa 100. Entonces, estos 100 de aquí más los 250 del vehículo, tenemos 350 como base del IRPF, pero de la parte del salario en especie. Entonces ya tendríamos todas las bases calculadas y nos queda entonces únicamente calcular ahora las deducciones. Entonces el 470 de la... Bueno, os voy a mostrar aquí cómo me queda la BCP, 2.804,65. Esto también tenemos que hacer la comprobación. Acordaros que aquí ya no hay grupos, hay un mínimo y un máximo para todos los grupos, pues está dentro. Para las horas y el IRPF no hay ni máximos ni mínimos, con lo cual tenemos 90 de horas, 2.053,23 de IRPF dinerario y 350 es lo que nos queda de IRPF en especie. Estas serían las bases que vamos a utilizar ahora. Entonces, para contingencias comunes, el 470 de la BCC, 127,59. En el MEI, que este año está a 0,12%, pero que el año que viene ya va a subir un poquito más, también de la BCC, 3,26. Desempleo, como está indefinida al aire, utilizamos el 1,55 de la BCP, 43,47. Formación profesional, el 0,10 de la BCP, 2,80. Y las horas, como no son de fuerza mayor, son normales, el 4,23 nos sale.
y tenemos en total a ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social 181,35. Para el cálculo del IRPF solo tenemos que coger, se supone que este cálculo lo estamos haciendo en enero y ahora estamos calculando en junio. Entonces nosotros a primeros del año cogemos todos aquellos conceptos fijos, aunque el importe igual no sea exactamente el mismo, porque puede ir cambiando algunas cosas, pero lo que son los conceptos, digamos, fijos. Entonces, tendríamos el salario base por 12, 15.600, la toxicidad por 12.260, las dos pagas nos sumarían 2.810, el coche sería el 20% de valor nuevo, 3.000, la vivienda aquí habíamos calculado que para el IRPF eran 100, aquí está, entonces 4% de 3.000, ¿vale? Pues tendríamos entonces 1.200 de vivienda anual y luego el plus de distancia también por 12, 1.320. Y nos sale una estimación de que al cabo del año va a percibir Leire 25.190. Entonces, si miramos en la tabla del IRPF, nos sale un 13%. Entonces, cogemos la base dineraria y tendríamos que quitarle para el IRPF 266,92 y el mismo porcentaje vamos a aplicar a la base del salario en especie. Entonces, 13% de 350, 45,50. Podríamos calcular, sumar todo lo que es el IRPF y calcular el 13%. Se separa porque luego a la hora de presentar el modelo en Hacienda, nuestro 110 trimestral guipuzcoano, se exige separar cuánto se ha ganado el salario en especie y cuánto se ha ganado en euros, digamos. Por eso ya en la nómina ya lo separamos para que luego a la hora de rellenar el modelo sea más sencillo. Y además tenemos que deducir todo lo que tenemos en especie. Nosotros hemos añadido aquí 500 del salario en especie, del vehículo y la vivienda, pero esto no es algo que además lo va a cobrar en euros, no va a cobrar 500 euros más en euros, sino que es algo que la normativa nos incluye meterlo en los devengos para engordar las bases, tanto de cotización como de tributación. Pero como no es algo que se vaya a cobrar en euros, hay que restarlo después. Entonces, aquí en el punto 4 de productos en especie, las deducciones, añadimos estos 500 y estaríamos deduciendo 993,77. Restamos del bruto 2.880. Estos 933,77 y el líquido a percibir serían 1.886,23. Y luego acordaros que tenéis que calcular también los porcentajes correspondientes a los pagos que ha de hacer la empresa por Leire.